Hola, soy Osvaldo Santoro y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para decirte algo muy importante. La sangre es un producto que no se puede fabricar fuera de nuestro cuerpo y no hay nada que la pueda reemplazar. Por eso es importante donar sangre. Donar sangre es una forma de dar vida. Bueno, estamos de vuelta. Hoy nuestro tema central tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer y en este caso fuimos a consultar al doctor Arturo Famulari, que es neurólogo de la Fundación Argentina contra las Enfermedades Neurológicas del Envejecimiento, y él justamente nos habla de los factores protectores, si es que existen, esto que hablábamos con el doctor Bergman. ¿Hay algo que uno puede hacer, pueda modificar sus hábitos para evitar tener esta enfermedad? Él nos lo cuenta. En general se reconoce que hay tres factores que podrían ser protectores. Uno de ellos es mantener una actividad intelectual constante y permanente. Si uno pudiera dar un consejo, diría que si alguien se tiene que jubilar o retirar de su trabajo, primero que trate de no hacerlo, y si no tiene más remedio, que se busque una ocupación que le permita tener el cerebro en funcionamiento todo el tiempo. El otro factor es mantener activa la actividad social, las relaciones interpersonales, la salida con amigos, ir al club a hacer gimnasia, a nadar en la pileta, pero además ir a tomar el café con los amigos, alguna actividad productora de algo que tenga una connotación estética, ¿cierto? Por ejemplo, aquellos que tienen una inclinación del arte, en alguna rama del arte frustrada, a intentar desarrollarla, o alguna artesanía que tenga alguna expresión estética, ikebana, jardinería, pintura, bordado, digamos, todo ese tipo de actividades son protectoras, pero esto dicho desde la biología, ¿no es cierto? Todas estas actividades que son placenteras generan en el cerebro una química que es protectora. El tratamiento de una persona con Alzheimer tiene dos aspectos, un aspecto que es farmacológico y un aspecto que no es farmacológico. Desde el punto de vista farmacológico, a pesar de que en el mercado hay una cantidad de drogas que se ofrecen para los pacientes con Alzheimer, solamente hay dos tipos de drogas que sirven. Un tipo es un tipo de droga que se llama inhibidores de la colinesterasa y otro género de drogas que se llaman reguladores del glutamato. El tratamiento no farmacológico básicamente es un intento de rehabilitar funciones cerebrales que están disminuidas y fortificar otras que todavía no se debilitaron. Esto se hace preferentemente en una tarea grupal con varios pacientes del mismo nivel y se aplican una serie de protocolos que vienen a ser como una suerte de gimnasio para el cerebro. Diría que para hacer un diagnóstico precoz hay que concurrir rápidamente al médico. Pero en todo caso hay que concurrir sin miedo, porque no todos los problemas de la memoria son una enfermedad de Alzheimer. Había quedado un tema pendiente que es la tremenda decisión y el tremendo desafío que es acompañar y contener a un familiar que tiene esta enfermedad y cómo no olvidar que adentro de ese cuerpo que muchas veces nosotros nos cuesta reconocer porque tiene reacciones que hasta ese momento no respondían a su personalidad, sigue estando la misma persona a la que nosotros amábamos y queríamos. Estamos hablando de una enfermedad muy cruel. Como decía antes el licenciado, perdemos primero la personalidad que conocíamos, de la persona que queremos, y luego terminamos perdiendo a la persona que tanto amamos. Y es muy difícil porque es estar acompañando a una persona, elaborando un duelo mientras que la otra persona está, y la confusión también se le genera al cuidador, porque muchos de los cuidadores de enfermos de Alzheimer sufren también el impacto de ansiedad, depresión, enfermedades psicosomáticas, porque es muy fuerte estar frente a alguien que ya no sabe quiénes somos. Lo importante de las investigaciones es
para que los familiares sepan de que se olvidan los hechos, las situaciones, pero no se olvida el afecto asociado a la situación. ¿Qué quiere decir esto? Que uno va a visitar a un enfermo de Alzheimer y le trae alegría porque conversa, porque lo mima, porque tiene un buen momento. Cuando se va el familiar, el enfermo de Alzheimer olvida quién vino probablemente, pero se queda con una sensación de alegría. Un enfermo de Alzheimer puede mirar una película muy triste y cuando termina la película olvidar la trama de la película, pero quedar con una sensación de tristeza. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Olvidamos a quienes ya no recuerdan? ¿O nosotros que recordamos podemos hacerle un bien? ¿Y de qué manera? Me gustaría compartir con ustedes esta pequeña historia de una persona, un anciano, Sí. que fue a curarse una herida de la mano a una clínica y estaba como muy apurado, tenía muchísima prisa y el médico le dice, bueno, pero ¿qué le pasa, hombre, que está tan apurado? ¿A dónde tiene que ir? Y le dice, no, ¿sabe qué pasa? Que tengo que llegar a visitar a mi mujer, que quiero desayunar con ella, que voy todas las mañanas. Y le dice, pero ¿qué le pasa a su mujer y a dónde está? ¿Y por qué con tanta prisa ella se va a enojar con usted? No, ella no se va a enojar conmigo porque tiene Alzheimer y ya hace más de 5 años que no me reconoce ni sabe quién soy. Y entonces el médico con mucho respeto le preguntó entonces por qué se apura tanto si ella no lo recuerda. Y él pensó y con mucha angustia le dijo, ¿sabes qué pasa? Ella a mí ya no me recuerda, pero yo sé perfectamente quién es ella. Y en realidad esto es lo que sucede. Cuando estamos cuidando a alguien que amamos, que tiene Alzheimer, nosotros no tenemos que olvidar que nosotros sí recordamos y que el amor tiene que ver con esto de aceptar al otro por lo que es, por lo que fue y por lo que ya por ahí nunca va a poder llegar a ser, desde lo que nosotros podemos hacer. Y si le generamos amor y si le generamos afecto, no los aislamos, no quedan ellos en una sensación de estar segregados, solos, sin contención, porque nosotros tenemos muchísimo para hacer. Y esto de la decisión de internar y no internar es de a poquito ir elaborando la muerte en sí misma, porque llega un momento en donde ellos ya necesitan realmente de un cuidado porque están muy dependientes y soltar al enfermo de Alzheimer en una internación puede llevarnos a colocarnos en el lugar ya no de cuidador que está full time con ese enfermo, sino del familiar que tiene que ir elaborando la pérdida que de a poco irá a suceder. Pero mientras tanto, hacer todo lo que nosotros podamos para, mientras recordamos a la persona que seguimos amando, no es aquella persona, es esta persona, que aunque ella ya no sepa quiénes somos nosotros conocemos perfectamente y amamos perfectamente. Bueno, muy interesante, obviamente, no es fácil muchas veces en este clima de angustia agarrarse, ¿no? Y el poder tener esta claridad suficiente para decir, bueno, me estoy cuidando a mí, respetando este deseo de seguir queriendo compartir con esta persona a la que amo, por más de que esa persona no me siga reconociendo, ¿no? Es como otro juego, otra manera de ver la situación. Tenemos muchos mensajes. A ver, Roberto, escuchamos. Teresa de San Telmo dice, ¿el Alzheimer es hereditario? Porque ya tiene a la mamá con esta enfermedad. Bueno, hay una cierta asociación hereditaria. Las personas que tienen antecedentes pueden tener con más frecuencia la posibilidad de tener Alzheimer. Por eso hay que estar alerta en los momentos en los cuales uno puede empezar a partir de los 60 años a tener algunas alteraciones de memoria y consultar rápido. ¿Otro mensaje? Gladys de Villadomínico dice, quiere saber si se hace un muy buen estudio neurológico, ¿se puede saber si se tiene o no esta enfermedad? Eso es muy difícil de saber porque como el Alzheimer empieza en un determinado momento, si uno se hace días previos o semanas previas o años previos a un estudio neurológico completo, posiblemente no lo puede identificar, incluso ni siquiera con una resonancia magnética. Lo que sí ocurre es que si uno empieza a notar alteraciones de memoria que pueden no estar relacionadas con Alzheimer o con ninguna demencia, consultar rápido para descartar que esto realmente no sea una enfermedad de demencia. Otra consulta. Marcela de José León Suárez dice, los programas son muy buenos, a veces la información la pasan muy rápido, quiere poder anotar los teléfonos de Alma. Perfecto. Se lo pasamos lentamente, si quiere. Sí, se los vamos a pasar lentamente y en varias oportunidades. Sí, muchas veces esto es cierto, muchas veces el ritmo televisivo hace que uno pase rápidamente ciertas informaciones y por eso es que es tan importante nuestro Facebook, donde allí podrán poder seguramente revivir momentos o instancias que a ustedes les resulten de interés. Más allá de esto, Roberto, ¿recordamos el teléfono de Alma? 4671-1187, 4671-1187 o 4674-4357, 4674-4357. Bueno, hay una diferencia entre un tipo de memoria y otro tipo de memoria. No quiero ni decir los nombres porque ya sé que me voy a trabar.
Bueno, lo que llamamos memoria anterógrada y memoria retrógrada. ¿Me entendiste de qué se trataba? Perfecto. Claro. Bien, lo que habitualmente ocurre es que cuando las personas empiezan con trastornos de memoria vinculadas a o no a una demencia, lo que primero se pierde es lo que se llama la memoria anterógrada, que es la memoria reciente, la memoria inmediata. El que vos no te acordás, como decía antes, Vale, si dejaste prendido o no la hornalla, si te dijeron un número telefónico y te lo olvidaste, el famoso lo tengo en la punta de la lengua o en donde dejé la llave. Claro, que eso nos pasa a todos, pero cuando eso se empieza a reiterar... O sea, lo que acabas de decir, estamos todos así con los ojos abiertos. El 80% del país está con Alzheimer, no. Sí. El punto es así, cuando eso se empieza a reiterar y empieza a aparecer y uno no puede recordar cosas que recientemente pasaron, se llama trastorno o amnesia anterógrada, que habitualmente es lo que pasa inicialmente con el Alzheimer o con cualquier demencia, y después lo que no se pierde inicialmente es la memoria retrógrada. ¿Cómo se identifica la memoria retrógrada? Con preguntas autobiográficas. La persona seguramente va a recordar lo que le pasó en la infancia, va a recordar los nombres de los hijos, va a recordar todo al principio, obviamente, pero el final de la demencia es más complicado. Pero esa memoria antigua la va a recordar. Lo que no va a recordar es lo que le acaba de pasar. Lo que decía Vale, vio la película, no se acuerda de la película, pero sí se va a acordar dónde nació... De la sensación. La sensación, aparte de la sensación, pero dónde nació, qué le pasó de chico, eso sí lo va a recordar, porque esa memoria ya está fijada. Por eso, para fijar memoria, siempre los ejercicios que se hacen es la repetición o que se asocie con una emoción. Y eso fija más la memoria. Por eso es que, como decía el doctor previamente en la nota, hay ciertos ejercicios que se pueden hacer para que la memoria sea más fácilmente fijada. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la repetición, que tiene que ver con reiterar las cosas, con sistematizar las cosas, como decía Ezequiel, con rutinizar las cosas. Eso permite que las cosas sean más simples. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos de vuelta con todas tus consultas y nuestros doctores tratando de resolverlas. Así que no te muevas de ahí, ya venimos. ¿Sabías que no hay una cura disponible para la enfermedad de Alzheimer? Esta ausencia de una cura impone una adecuada planificación médica y social para aliviar la carga para el paciente y su familia. Las medicinas apropiadas pueden disminuir la agitación, la ansiedad y el comportamiento impredecible, así como mejorar la regularidad del sueño y tratar la depresión.